Hay un río saliendo de la casa de mi padre. Me invita a sumergirme hasta entregarme, pues él tiene todo el control. Hola, bienvenidos. Cuenta regresiva para Sobredosis Bogotá. Y a propósito de eso, hoy vamos a reforzar algo que hablé el domingo y lo he llamado Jesús es piedra, no ladrillo. Bienvenidos. Hay un río saliendo de la casa de mi padre. Así es, hay un río que está saliendo y yo creo que esta es la invitación que Dios nos está haciendo el fin de semana donde vamos a tener sobredosis, agosto 17 al 19, y espero que tú que me estás oyendo te pueda ver y saludar y que me cuentes cómo te ha ido con los podcasts que hemos estado haciendo. Porque yo creo que sí hay un río que está saliendo desde la casa del Señor y que nos está invitando a un nuevo nivel de profundidad. Y yo creo que eso es lo que el Señor te está invitando a ti, me está invitando a mí, entrar a ese nuevo nivel de revelación, a ese nuevo nivel de comunión con Dios y de poder encontrarnos a un nivel más profundo, porque cada vez que hay mayor profundidad en él, y de hecho cuando hicimos apnea, el tema de apnea que fue tan lindo en Sobredosis, pudimos profundizar en su presencia y entender que cuando profundizamos tenemos que soltar nuestro aliento, soltar lo que nosotros somos para poder recibir su aire, su viento, lo que Él tiene para nosotros, y eso es el secreto para nosotros en cada temporada cuando estamos caminando con el Señor. Hoy entonces quiero que hablemos de este tema. No sé, te quiero invitar a que puedas escuchar la enseñanza que pude dar en la iglesia de la casa el domingo pasado. Está ahí en la aplicación de la iglesia, o si no, tú puedes ir a la página de la casa, que es lacasa.co, y ahí te va a aparecer en enseñanzas, te va a aparecer la enseñanza del último domingo, porque basado en eso es que vamos a hablar esta semana. Y por eso le he puesto este título al podcast de hoy, que además me da risa porque a veces se me viene a la cabeza esa canción de Ricardo Arjona, que obviamente a mí no soy muy fan de él, no me gusta mucho ese tipo de música, pero sí, esa frase famosa de Jesús es verbo, no sustantivo, no, Jesús es roca, no ladrillo. Ese, ese es un contraste muy importante y tiene que ver con todo lo que hablábamos el domingo pasado acerca de Babel y el origen, como ya lo hemos hablado un poquito del momento Babel y lo pudimos profundizar en nuestros podcasts también. Así que, de nuevo, si quieres escuchar todo eso, no voy a repetirlo, devuélvete y escucha todo lo que fue la serie del momento Babel. Hoy estamos hablando de Jesús es piedra, no ladrillo. ¿Por qué? Porque en Babel una cosa clave que es un contraste muy fuerte, y que si en el relato bíblico hay un detalle, y eso es importante siempre que tú estudias la Biblia, siempre que tú encuentras un detalle que de pronto no es muy relevante para la historia, pero es mencionado, es porque hay hay algo a resaltar ahí, un contraste. Normalmente en ese momento de la historia la construcción se hacía con roca y con mezcla. Y Babel, en ese momento, lo que nos dice la narración bíblica de ese evento, de ese suceso histórico, es que ellos comienzan a construir esa torre para que no cayera, para que no se debilitara. La empezaron a construir, pues obviamente un nuevo estilo arquitectónico, un nuevo desarrollo seguro modernizado para hacerlo más resistente, para que pudiera soportar de pronto más altura o como fuera, para hacerlo más visible, un altar que estuviera por encima de los otros altares, y entonces aparece el ladrillo y el asfalto. Y eso a nosotros nos habla no solamente de un cambio de construcción, sino un cambio en toda la forma de ser, en toda la forma en la que se concebía un entorno. Porque las rocas entonces tenían una simbología, y tienen una simbología para nosotros en la Biblia que es súper importante. Y ahora aparece en Babel un contraste, y es un ladrillo que es fabricado, no una roca que ya existe, no una mezcla que se toma con elementos de la tierra, sino ahora es con, el asfalto, que es como un fósil ahí también, un combustible tipo el petróleo y todo esto, que en realidad no es reproducible, o no es, como yo lo decía,
biosustentable, pero tiene un contraste mayor a eso y es entender que hay algo que cambió a partir de ese momento en la humanidad y es tratar de hacer todo a la fuerza, al molde humano, sin tener que buscar adaptarse a nada más, sin tener que ajustar nada, ni tener que martillar, ni tener que trabajar, sino llevarlo a otro nivel completamente distinto de edificación. En Perú, en Lima, descubrieron hay un restaurante al que me llevaron de cumpleaños. No es por chicanear, pero pues hay que decirlo, se tenía que decir y se dijo. Y me llevaron a un restaurante muy lindo que queda junto a unas ruinas de una construcción inca. Y esa construcción tiene ladrillo. O sea que hay una evidencia ahí de una civilización probablemente que aprendió también a construir de la misma manera. Pero que hay algo más allá que se resalta con esto y es a nivel del mundo, a nivel espiritual, a nivel del sistema, del espíritu que se mueve en este mundo, sí hay un contraste muy importante ahí y es que el mundo no trabaja con piedras. El mundo trabaja es con ladrillos. El mundo quiere unificar a todo el mundo. El mundo quiere globalizar. El mundo quiere generalizar. El mundo quiere hacer que todas las personas piensen de cierta manera para que entonces se puedan amoldar. Y mira lo que dice la Biblia. No se amolden a este mundo, no se conformen. Y el conformarse ahí, el término original, tiene que ver con eso, como ser una especie de ladrillo, que tú te tomas la forma para hacer parte de ese muro. Y Dios y la Biblia, la palabra, pues obviamente Dios nos está llamando a algo que es completamente distinto a eso, pero la Biblia misma nos está diciendo más bien renueven su mente, cambien la forma de pensar, no se conformen a las cosas que están viviendo en este mundo, no piensen igual que el mundo, porque el mundo en algún momento, así te parezca muy razonable y muy lógico, en algún momento lo que va a hacer es hacerte un ladrillo más en el muro. Y ahí de pronto piensas en la canción esta de el muro de no toquen a los niños, de no queremos ser un ladrillo más en el muro. Bueno, yo creo que en este caso ese mensaje puede aplicar. No, no ser un ladrillo más de pensamiento, no ser un ladrillo más de acción, no ser un ladrillo más de este tipo de cosas que pasan en el mundo. Con una persona de la iglesia hablábamos hace un tiempo y él me decía, me preguntaba algo y yo le decía, me preguntaba algo sobre una situación política y yo le decía, bueno, ¿usted qué piensa? Y la respuesta de él me cambió siempre mi manera de ver todo mi entorno, porque pues evidentemente era algo que yo quería saber acerca de pues su pensamiento político frente a eso, pero él me dice, ¿qué dice la Biblia? Y yo, no, pues tal cosa. Y él dice, bueno, si la Biblia dice eso, entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Lo que diga la Biblia es lo que es. Por más de que a nosotros nos parezca justo o no, que nos parezca sensato o no, que nos parezca razonable o no, cosas que el mundo nos propone, o decimos, pero es que todo el mundo lo hace. Pero es que porque a mí no me dejan hacer esta cosa si es que todo el resto del planeta Tierra lo hace y es lo más normal. Porque este tipo de cosas están restringidas para nosotros los hijos de Dios que somos apartados, que somos santos, a pesar de que son normales para el mundo. Pues por este mismo principio, no nos conformamos a este mundo. Entendemos que a pesar de que a veces nos cuesta, que a veces es un esfuerzo, que a veces es negarnos a placeres, negarnos a situaciones, entonces no nos conformamos al mundo, no nos conformamos al entorno, no nos conformamos a un pensamiento por más normal que sea. Así ocurrió en Babel. Uy, eso está profundo. Dios entonces no trabaja con ladrillos, Dios trabaja con piedras. Y mira que esto sí que tiene que ayudarte a ti a recibir aliento de parte del Señor, porque Jesús no es piedra, Jesús no es un ladrillo, Él no es algo muerto, es una piedra viva y además de todo, Él es el sacrificio único y final. Y te lo digo esto porque en Primera de Pedro 2, versículo 4 al 5 dice, en la versión del lenguaje actual, traducción lenguaje actual, dice, porque les leo esta porque me encantó, dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual.
Impresionante ese principio, ya está interesante porque escucha la enseñanza y vas a entender, pero los sigurat o los lugares de adoración de Babel, de Babilonia en ese momento, o lo que se conocía en ese momento como altares de sacrificio, tenía que ver con ladrillo, una construcción de ladrillo que se estaba haciendo para traer la presencia de un Dios. No el Dios verdadero, lo entendemos, pero sí para traer la presencia, para hacer que el cielo viniera en favor de un pueblo que estaba unido en torno a esto, a este sacrificio. Pero Jesús no. Entonces, aquí traducción del lenguaje actual arranca muy bien y dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. ¿Sí es? Ahí hay un contraste ya de una vez de lo que es el mundo, de lo que es Babel, de lo que es un lugar de confusión y lo que es el templo de Dios, porque ahí ya hay un contraste radical, ladrillo versus roca. Por lo tanto, dice el versículo, sigue diciendo, por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más maravillosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Esto daría para que meditáramos muchísimo, muchísimo acerca de todo lo que estamos hablando, porque ofrecer... ¿A qué se refiere este texto con decir que por medio de Jesucristo ofrecerán los sacrificios que a Él le agradan? ¿Qué es ese sacrificio que a Él le agrada? Yo creo que tú lo tienes claro en tu corazón. Yo creo que tú sabes cuáles son esos sacrificios que a Él le agradan, porque cada uno de nosotros tiene ese sacrificio especial que Dios está pidiendo. Para algunos será una situación, para otros será otra, pero a través de Jesucristo, que además por medio de su Espíritu Santo nosotros podemos ser redarguidos, podemos ser motivados y tendremos la revelación de ese sacrificio que le agrada al Señor, que ya no es un sacrificio de sangre, que no es un sacrificio como esos que se piden en un sigurat, en un lugar de confusión, en un Babel de ladrillo, que sí pide vida, sí pide sangre, sí pide cosas de ese tipo que son terribles para nosotros, pero Dios nos pide otra cosa y es un sacrificio a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros entonces, ¿qué somos? Somos piedras vivas. No somos ladrillos muertos, una edificación muerta, somos una piedra viva que hace parte, que tú eres siendo una piedra viva y yo siendo una piedra viva, juntos con Jesucristo, acercándonos a Él, construimos un templo espiritual donde la presencia de Dios está continuamente, no cuando baja esporádicamente, no cuando viene de vez en cuando, sino el principio aquí es que ya hubo un sacrificio que hace que el cielo esté en favor de nosotros y no como el mundo lo piensa, que hay que hacer rituales espirituales continuamente, hacer cierto tipo de cosas para obtener el poder, para ganar ciertas cosas. Eso ya no existe para nosotros los hijos de Dios. Hay un solo sacrificio que bastó para siempre y que suple todo lo que nosotros necesitamos y que además de eso hace que la presencia de Dios habite en medio de ese templo. Jesús es una piedra y por eso nosotros, y Jesús, además, mira esto, es que esto no sé, espero que a ti también, pero Jesús no es solo una piedra, sino es una piedra viva. Al acercarte a Él, tú en realidad lo que vas a hacer es estar avivado y más avivado cada día más. Y eso es lo que nosotros ya ahorita que estamos en modo sobredosis, eso es nuestro eje de vida, esa es nuestra esencia, esa jeringa que inyecta ese fuego, ese es el Espíritu de Dios, pero a través del poder de la resurrección de Jesús, nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por ese simple hecho de esa salvación que nosotros tenemos, entonces ahí podemos recibir esa vida acercándonos a Él. Dejamos de ser no solamente un ladrillo, que no es lo que el mundo, es lo que Dios quiere, tampoco somos una piedra viva, sino una piedra muerta, sino que acercándonos a Él vivimos y esa piedra tiene un aliento y es fuerte. Me gustó mucho el cierre y ya con esta meditación para irnos al tema de mañana, porque
El pastor Edgardo Serrano, cuando después de la enseñanza dice, Pedro no solamente estaba hablando de Jesús como ese ser vivo, esa conexión o ese camino al Dios verdadero, sino que además estaba reflexionando acerca de una realidad que él vivió. Y fue ese cambio de paradigma y cambio de vida donde Simón ya no es llamado más Simón al que lleva el viento, sino ahora es llamado Pedro y es llamado roca. Y a partir de esa roca dice Jesús que edificaría su iglesia. Entonces, para Pedro es una realidad mucho mayor, de decir, es algo inamovible, pero que se mantiene vivo. Tremendo. Una reflexión de lo que fue profetizado sobre él. ¿Cuántas veces nosotros perdemos de vista lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha profetizado sobre nosotros y lo perdemos de vista? Eso que Dios nos ha dicho que es nuestra roca que nos hace vivir, que pegada a Jesucristo ayuda a construir ese templo espiritual, nos une para construir ese templo espiritual. Pedro hizo esa reflexión de lo que fue dicho sobre él y a través de esa revelación de Jesús en su vida, de lo que él profetizó, ahora él da esa revelación a los demás diciendo, Dios, nosotros somos piedras vivas. No solamente se está refiriendo a Pedro, no solamente se está refiriendo a él, que él es el único, sino que él es un prototipo, él es un cumplimiento profético de lo que Jesús dijo que sería para que todos hiciéramos parte de ese templo hermoso que Dios ha creado, para que él habite en medio de nosotros. Yo no sé, pero a mí eso me llena de muchas cosas muy, muy, muy lindas. Entonces, creo que ahí estamos abriendo ese espacio para todo lo que Dios quiere hacer en esta temporada. Yo te invito a que tú abras tu corazón hoy nuevamente delante del Señor y digas, Señor, yo no quiero ser un ladrillo, yo no quiero ser algo que sea frío, que sea muerto. Yo quiero ser hoy alguien que está cerca de ti, Jesús, que vive y que es un lugar de templo espiritual, de habitación. Acércate entonces a Jesucristo. Hoy aprovecha y toma esa decisión. Hablamos mañana entonces acerca de esto que hemos llamado Jesús es piedra, no ladrillo. Nos vemos mañana. Chao, chao. Saliendo de la casa de mi padre,